Mis primeras palabras son de agradecimiento para cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. También quiero agradecer de manera especial a nuestros expositores y panelistas porque siempre están dispuestos a apoyarnos y colaborar en todas las iniciativas que llevamos a cabo. Es para nosotros, como Pacifico Business School, un honor poder presentar el día de hoy el primer estudio sobre comportamiento generacional que desarrollamos de la mano con Thomas International Perú y con la Asociación de Buenos Empleadores, ABE. Ha sido muy fácil trabajar con ellos debido a que los tres compartimos las mismas inquietudes, pero también los mismos ideales respecto a cómo gestionar las capacidades de liderazgo dentro de las organizaciones, especialmente en un entorno como el actual, en el que creemos que además es una oportunidad única, dado que en una organización, en el proceso de toma de decisiones, se encuentran inmersas distintas generaciones. Entonces tenemos de pronto la experiencia de los baby boomers, combinada con el espíritu emprendedor y aguerrido de la generación X y la parte y esas competencias tecnológicas de los millennials. Y luego también tenemos a los centennials que empiezan a entrar en la toma de decisiones organizacionales recién, pero con mucha fuerza y con una mirada distinta del negocio y del propósito de la organización. Todo este enfoque creemos nosotros que es una oportunidad increíble que tenemos las organizaciones peruanas y que probablemente nunca hemos encontrado dentro de las organizaciones tantas generaciones gestionando juntas. A partir de ahí, creemos que este estudio es una pequeña contribución, pero una importante contribución también para entender qué pasa dentro de nuestras organizaciones, cómo podemos gestionar el talento que existe en ellas, cómo podemos generar sinergias entre las generaciones, porque no se trata de excluirlas, sino se trata de colaborar, se trata de construir, se trata de formar equipos que puedan contribuir finalmente a desarrollar y a potenciar a las organizaciones a que sean mejores, a que sean más efectivas y por supuesto a contribuir en generar un mejor país. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Doy pase a Renzo a Carlos para que también dé sus palabras de bienvenida. Muchas gracias y bienvenidos. Rápidamente, soy Carlos San Román, presidente de la Asociación de Buenos Empleadores, ABE. ABE es una organización que tiene como objetivo fomentar las buenas prácticas, es una cruzada de responsabilidad social laboral que tiene ya muchos años en el mercado. Lo que buscamos es que se incorporen nuevas empresas que tengan como objetivo fundamental el buen trato a los trabajadores. Ese es el fin último. Lo hacemos además a través de una certificación, por supuesto, pero buscamos que nuestros asociados generen un efecto cascada con sus proveedores y sus clientes, de esta manera generando un círculo virtuoso. Pero además de esta certificación, tenemos también el premio ABE. Este premio lo que busca es reconocer a las mejores prácticas laborales en el mercado. Año a año, las empresas que participan, asociadas y no asociadas, nos muestran que innovan, que traen cosas nuevas. Y estas buenas prácticas laborales se ven afectadas, por ejemplo, por los comportamientos justamente generacionales. Y es por eso que ABE está muy contento y muy agradecido de poder formar parte y apoyar este estudio. Así que encantados nuevamente. Por favor, Renzo, te dejo ya las palabras finales y el estudio, que estamos emocionadísimos. Además, ha salido espectacular el documento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Bienvenidos a todos. Agradezco a Pacifico Business School, a la Asociación de Buenos Empleadores del Perú y a Gestión por ser parte de este gran evento. Agradezco también a mi equipo, que siempre le pone mucho esfuerzo a todos los proyectos que hacemos, a Thomas International Inglaterra y a su equipo de psicología, que también nos ayuda bastante con toda la data y los análisis que nos generan, al Colegio de Psicología de Londres por todo su apoyo. El autoconocimiento es la clave del desarrollo.
conocernos nos inspira y nos motiva, y de hecho este estudio nace gracias a eso, ¿no? Nosotros estamos muy contentos de poder compartir esto el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Entonces les presento a Carmen, es de Thomas, Inglaterra. Ha venido a hacer una presentación con nosotros el día de hoy y los vamos a estar contándoles acerca de este estudio. Hola. Hola. No. Bueno, vale. Ok. Hablar de este estudio es hablar de la herramienta con la que se hizo este estudio. La herramienta es la herramienta PPA. De hecho, si alguno de ustedes son clientes de Thomas International, lo más seguro es que la hayan utilizado. Carmen les va a hablar un poquito acerca de esta herramienta. Hola a todos, yo soy Carmen, soy psicóloga empresarial en Thomas International en el Reino Unido. Estamos hablando hoy del PPA, que es una evaluación de comportamientos. Fue creado en Harvard en 1960 por Dr. Thomas Hendrickson. Y también estamos evaluando comportamientos, ¿no? Está registrada con la British Psychological Society, que es una de las regulaciones más estrictas que hay por el mundo. Entonces, la confiabilidad y la validez de esta evaluación es muy alta. También usamos el PPA en entornos no solo empresariales, pero también en entornos deportivos y también en la educación. Y alrededor del mundo, de momento, se hace un PPA cada 15 segundos. O sea que se usa muchísimo esta herramienta. ¿Comportamiento? Sí. El comportamiento en verdad lo es todo. Esta es una herramienta que hace análisis de comportamiento. Pero si nosotros nos podemos a buscar, el concepto básico de comportamiento es cualquier interacción que tenemos frente a cualquier estímulo, ¿no? El comportamiento es la manera de proceder que tenemos en nuestra relación con nuestro entorno, ¿no? Esto es bien interesante porque lo que mide el PPA es justamente estas relaciones o estas interacciones que tenemos con nuestro entorno. El estudio del comportamiento viene desde antes de Cristo, ¿no? Hipócrates, el padre de la medicina, segmentaba a sus pacientes como flemáticos, sanguíneos, melancólicos y coléricos. La cultura milenaria china también, ¿no? Disculpen. La cultura milenaria china también, ¿no? Segmentaba los comportamientos como agua, fuego, tierra, aire. Y lo interesante del estudio del comportamiento está vinculado a las tendencias conductuales. Lo que realmente mide el PPA del comportamiento son las tendencias conductuales. ¿Qué son las tendencias conductuales? Es la predisposición para ejecutar un comportamiento, y en cristiano quiere decir qué es lo que más nos gusta, ¿no? ¿Qué tipo de comportamiento me gusta a mí utilizar cuando tengo estas interacciones con mi entorno? Esta metodología, o la metodología en la que se basa el PPA, es la metodología DISC, que fue creada por William Moulton Marston en la Universidad de Harvard en 1821. La metodología se explica de la siguiente manera, y es interesante que ustedes la entiendan para que sepan qué es lo que mide este estudio y qué es lo que mide esta herramienta, ¿no? Marston comienza a investigar a las personas en situaciones de guerra y se da cuenta que perciben esta situación de guerra, tienen una percepción hostil sobre este conflicto, ¿no? Obviamente esto es bastante lógico si están en una situación conflictiva, pero se da cuenta que algunas personas migran esa percepción hostil hacia una percepción mucho más amigable y amistosa. Y se da cuenta que hay dos tipos de comportamiento: personas que ven ambientes hostiles y personas que ven ambientes de una manera más amistosa. En comportamiento no hay un valorativo, no hay uno que sea mejor o peor que el otro. Simplemente hay personas que ven el escenario un poco más hostil y hay personas que ven el escenario un poco más amistoso. En
En 1821 él saca este libro que se llama Emotions of Normal People, donde se da cuenta de que las personas en cualquier circunstancia ejecutan un comportamiento hostil o amigable. Perciben un comportamiento hostil o amigable. Y frente a esa percepción hay una acción que es proactiva, que es de impulso, de acción, de querer hacer cosas, y hay una acción que es más reactiva, que es de análisis, que es más como de analizar, de pensar, de no ser tan impulsivo. Y es así que se genera la metodología del DISC. La metodología del DISC es una metodología que se utiliza libremente, y esta metodología te dice que las personas que son proactivas y confrontan la hostilidad, los llamo dominantes. Son personas que están orientadas a los resultados y su más grande miedo es el fracaso. Por eso no les gusta perder. Siempre quieren ganar, siempre quieren solucionar problemas, son muy rápidos. Su fortaleza está en el lado de resultados y de la rapidez. Hay otro grupo que percibe la hostilidad y quiere atacarla con análisis. Se vuelven más perfeccionistas, sistemáticos y lógicos, y los llamó conformidad a las reglas. Son personas que están mucho más orientadas a los procesos, a los protocolos, a la sistematización y a la calidad. Su fortaleza tiene que ver con calidad, porque su más grande miedo es el conflicto, y como no quieren caer en el conflicto, hacen de todo para hacer todo bien, con calidad. Después tenemos a la estabilidad, que utiliza el factor reactivo para quedarse en un entorno amigable, por eso se llama estabilidad. Son personas muy estrategas, organizadas, y son estrategas y organizadas porque quieren quedarse en un terreno amigable, en una zona confiable, ¿no? Las personas de estabilidad son muy buenas para la organización, porque su más grande miedo es la inestabilidad, entonces organizan de todo para no caer en la inestabilidad. Y por último está la influencia, que son personas que utilizan este factor amigable para persuadir a personas, porque les encantan las personas, les gusta el reconocimiento, quieren ser reconocidos y son buenos para persuadir, para motivar y para entusiasmar, ¿no? Cuando yo hablo de comportamiento, lo que quiero decir es que nosotros siempre estamos en alguno de los cuatro, vamos cambiando en esos cuatro comportamientos. Entonces, ¿qué es lo que detecta el PPA? Lo que detecta el PPA es cuál te gusta más utilizar a ti. Y de acuerdo a eso, cuáles son los comportamientos que vas a ejecutar más en tu entorno laboral o social o natural, ¿no? Entonces, hablamos un poquito de la muestra que tuvimos del estudio. Basando de una base de datos de 10.000 personas, identificamos 636 peruanos en la población, ¿no? de muchas generaciones y trabajando en muchos puestos de trabajo. Identificamos baby boomers, generación X, millennials y centennials, las 4 generaciones, pero también que estaban trabajando en puestos de ejecutivos, personal sin dirección, independientes, profesionales, gerencia intermedia y también gerentes de primera línea. Interesante decirles acá que las 10.000 personas que fueron estudiadas tienen un comportamiento que reflejan cómo es la sociedad peruana, pero llegamos a utilizar una muestra de 636 personas para equilibrar cómo es que funcionaban todas las generaciones en un entorno laboral. ¿Okay? Entonces, ya que estoy acá con Carmen, que es experta en psicología, trabaja con nosotros haciendo análisis de data en Thomas, Inglaterra, hay varias como preguntas acerca del gusto comportamental para poder entender bien este estudio. La primera pregunta es, ¿por qué es importante, Carmen? O sea, ¿qué es lo que hace importante entender este gusto comportamental o por qué es importante para tantas organizaciones? ¿Por qué esta herramienta es tan utilizada, ¿no? Muy buena pregunta. ¿Por qué es importante entender nuestros gustos comportamentales, ¿no? Cuando tenemos un autoconocimiento de lo que nos gusta hacer, los comportamientos donde nos sentimos cómodos, tenemos más asertividad en nuestras decisiones y trabajamos mejor. No solo es ese autoconocimiento, pero también es entender cómo trabajan nuestros empleados, ¿no? Si nosotros entendemos los gustos comportamentales de nuestros empleados, les podemos manejar con mucha más efectividad y que se sienten cómodos y que de verdad trabajen bien para nosotros.
Exacto. Hay muchas investigaciones acerca de que las personas que utilizan su comportamiento suben su nivel de testosterona y bajan su nivel de cortisol. Se comienzan a empoderar mucho más porque están haciendo algo que les sale naturalmente, ¿no? La siguiente pregunta que siempre nos hacen, Carmen, es si es genético o es cultural, ¿no? ¿Yo ya nazco dominante, nazco influyente o la sociedad es que me transforma a hacerlo? Hay muchos estudios investigando estas cosas y lo que vemos muchas veces con estudios de gemelos y de niños adoptados es que es normalmente 50%, más o menos. 50% se nace, ¿no?, ya de fábrica, pero 50% también pues la situación, el contexto, el ambiente laboral, los colegios, los padres, afecta a eso también. Perfecto. Y la última pregunta, Carmen, es, ¿esto es personalidad? ¿Tiene que ver con la personalidad? Los gustos comportamentales están relacionados con la personalidad, pero no es lo mismo. La personalidad es lo que estamos diciendo, es algo estable, es algo innato, y los comportamientos es lo que se ve, ¿no? Poniendo el ejemplo como un volcán, pues la parte de abajo del volcán es la personalidad y la lava que sale, lo que vemos, ¿no?, son los comportamientos. Interesante. Yo tengo acá una diapositiva que nos ayuda un poco a representar esto, porque generalmente cuando las personas hablan de comportamiento, piensan que estamos hablando de personalidad y son cosas muy diferentes. El comportamiento es la forma en la que aparece nuestra personalidad y las formas son como actitudes frente a estas reacciones que tenemos o estos estímulos que tenemos con las personas, ¿no? En psicología hay un constructo que se llama self. Este constructo psicológico lo que te dice es que todos venimos como con una carga genética de personalidad, pero el entorno nos genera vivencias y creencias que comienzan a disparar este self en diferentes direcciones. Al ser yo limeño, tengo unas vivencias y unas creencias como por ejemplo ser católico, entender cómo es el tráfico de una manera diferente a como si estuviera en Inglaterra o si estuviera en España, ¿no? Valores, te da diferentes tipos de valores y te genera diferentes tipos de actitudes. Eso es algo interno. La personalidad son rasgos característicos que tienen las personas. Y cómo votas esta personalidad es justamente el gusto comportamental. El gusto comportamental aparece como la forma en la que yo voto quién soy. Les doy un caso bien parecido, bien interesante. Argentinos y peruanos, cuando yo veo rasgos de personalidad, somos bastante diferentes, ¿no? Los argentinos, por ejemplo, son mucho más asertivos, directos. El peruano es un poco más analítico, es un poco más callado. En personalidad somos diferentes. Pero cuando yo veo las formas de comportamiento de Argentina y de Perú, son bastante parecidas. Los dos son bastante influyentes, nos gusta estar con las personas, nos gusta estar acompañado de la gente, nos gusta caer bien, nos gusta el reconocimiento. En forma somos parecidos porque en comportamiento esa es la acción, pero internamente somos diferentes. Esa es una manera de entender personalidad y comportamiento y cómo se diferencian. Comportamiento en el mundo. Antes de entrar a ver el estudio, lo interesante es que vamos a ver cómo se comporta el mundo, cuáles son las formas de comportamiento que les gustan a las personas alrededor del mundo, ¿no? Y vamos a comenzar con los dominantes, que son personas mucho más orientadas al resultado. Y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué país creen que sea el más dominante de la región en Latinoamérica? Que sea más como directo, orientado a resultados. Chile, ¿no? De hecho, en los resultados sale que México y Chile también tiene una gran característica de personas dominantes. Las personas dominantes son asertivas, competitivas, directas, enérgicas, inquisitivas y emprendedoras. Esto no significa que la baja dominancia sea lo opuesto. También son características comportamentales interesantes, son más serviciales. Los que tienen menos dominancia son más serviciales, vacilantes, más modestos, no tan exigentes, pero también son características comportamentales interesantes, ¿no? Y ahora en influencia, que son personas que están más relacionadas a la gente, al contacto, al reconocimiento. ¿Qué países podrían ser? ¿Brasil? ¿Perú?
Bueno, tenemos en Occidente casi toda América es azul, es bastante influyente, sobre todo Argentina, Estados Unidos y Canadá, ¿no? La influencia es un factor comportamental bien occidental, Australia también, Europa, el reconocimiento está muy vinculado a nuestras formas, y es lo que decía Carmen, ¿no? No solamente es genético, también es cultural. Si naces en Occidente es más probable que tus características comportamentales de dominancia y de influencia se eleven más rápido que si naces en países más como asiáticos o orientales, ¿no? Interesante que las personas de alta influencia son comunicativas, amigables, influyentes, sociables, persuasivas, positivas y verbales, y las de bajas no son lo opuesto, pero son más reflexivas, reservadas, son más realistas, que eso es lo interesante de la baja influencia. Estabilidad, que tiene que ver con calidez, con apoyo, con servicio, con organización y con estrategia. ¿Qué países creen que estarían aquí? ¿Alguna idea? Japón. Bueno, en Latinoamérica tenemos a Brasil, está Portugal, Polonia, Estonia, los países nórdicos, China y Arabia Saudita. Son amables, reflexivos, confiables, escuchan bien, metodológicos, persistentes, a veces predecibles, pero cuando tienen baja estabilidad son muy activos, alertas, demostrativos, móviles e inquietos, ¿no? Y por último, tenemos a los de conformidad, que no son conformistas, porque la gente un poco confunde el término, son personas muy ligadas a los procesos, a la lógica, a la sistematización. ¿Qué países creerían ahí que entran en conformidad? Alemania puede ser, sí, muy bien. Turquía, algunos países de Europa, Malasia, India, Sudáfrica, precisos, cuidadosos, obedientes, lógicos, perfeccionistas. Sin embargo, los que no tienen conformidad, los de baja conformidad, son más independientes, firmes, persistentes. Hay fuerte voluntad y podrían ser obstinados, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a entrar a ver cómo es que somos los peruanos, cuál es el comportamiento que ha aflorado en el Perú. Vamos con conformidad primero. Vamos con conformidad. Entonces hemos visto que la tendencia mayor en los peruanos en general, en la población general, ha sido la conformidad. Entonces, pues, un enfoque en los procesos, en ser detallista, lógico, diplomático, y tampoco que no les guste demasiado el conflicto. Exacto. Carmen, esto para mí es súper interesante porque estando en Perú y viendo, por ejemplo, el tráfico en Lima, cuando me dicen procesos, sistematización, reglas, como me causa un montón de ruido porque no siento que sea tan de tanta conformidad, de tanta como detalle, calidad o precisión. ¿A qué se debe esto? También vemos en la población que la estabilidad la tiene bastante baja, entonces es este dinamismo, ¿no? Cambiar las cosas. Entonces, aunque igual les guste la conformidad alta, ¿no? Tienen querer romper a lo mejor ahí para hacer las cosas más rápidas. Entonces, igual es eso. El hecho de que haya poca estabilidad en la muestra peruana en general, en todas las generaciones, que es lo que vamos a ver ahora, es que son personas muy emprendedoras, que quieren hacer muchas cosas a la vez, y eso los hace romper reglas. La conformidad es que sean diplomáticos, que les guste seguir algún tipo de protocolo, pero cuando van a tener que romper reglas, lo van a hacer para llegar a un resultado, ¿no? Exactamente. También vemos que la población es tiene mucha influencia, entonces son motivadores, les gusta trabajar con la gente y a través de la gente, positivos, les gusta mucho trabajar con la gente, como has dicho ya antes. El reconocimiento, ¿no? Exactamente. Y por último tenemos la dominancia, que 20% de la población tiene el factor de liderazgo de dominancia, ¿no? Exactamente. Entonces, no es mucho, pero a alguna gente pues les gusta ser asertivos, se sienten cómodos, tienen un objetivo, una meta y van a planificar cómo lograr esa meta. Y se ve bastante gente con eso. Gente, sí. Perfecto. Entonces ahora vamos a comenzar a hablar de las generaciones. Y comenzamos con Baby Boomers. Son los que nacieron entre el 45 y el 64, actualmente tienen entre 55 y 74 años. Y lo interesante de analizar estas dos primeras generaciones, Baby Boomers y Generación X, en el Perú, es que son bastante
bastante únicas respecto a países de la región y se debe básicamente a que no se había generado todavía la globalización que tenemos ahora. Se van a dar cuenta que después los millennials o los centennials tenemos como rasgos más parecidos alrededor del mundo que baby boomers o que generación X, ¿no? Interesante que la tendencia de los baby boomers es bastante C, muy orientado a los procesos, a la calidad, a la sistematización, ¿no? A que no le tengan miedo al conflicto, pero también dominantes, ¿no? Cuéntanos un poco, Carmen. Exactamente, entonces tienen la conformidad, la tendencia bastante alta, entonces no les gusta mucho el conflicto y quieren evitar ese conflicto. Y al mismo tiempo, pues les gusta mantener la calidad, una estandarización del trabajo, de los procesos. Pero al mismo tiempo tienen una tendencia de D, entonces también tienen un objetivo, ¿no? Y cómo lograr ese objetivo. También vemos que tienen la tendencia un poquito más baja, que significa que prefieren tomar las decisiones sobre los hechos en vez de hablarlo en grupo y discutir, pero más bien que sabemos que de verdad existe. Cuando estudiamos este grupo, no solo lo estudiamos dentro de su ambiente natural, también vemos qué cosas varían en su aspecto laboral. Y lo que entendemos de los baby boomers es que en general son mucho más organizados y planificadores cuando están trabajando. Quieren organizarse mucho más, quieren planificar mucho más, son muy metódicos. Y eso en la era actual ayuda mucho en la parte de la tecnología, de la sistematización y de la lógica. Y también vemos que bajo presión sí se vuelven mucho más directos, sube su nivel de dominancia. Cuando se le ejerce presión a esta generación, tienden a elevar 5 puntos porcentuales su nivel de dominancia. Quiere decir que se vuelven más resueltos y quieren terminar las cosas mucho más rápido, ¿no? Bueno, ahora pasamos con la generación X. A mí me encantó entender esta generación. La generación X es la generación que literal está liderando el país ahora. Tienen entre 40 y 54 años. Interesante porque ellos han nacido en una época difícil en el Perú, una época militar. Han pasado todo este periodo de hiperinflación. Entonces es interesante ver qué comportamiento afloró ahí, ¿no? Interesante cómo analizarlo, ¿no? Pues lo que vemos es una influencia muy alta. Estos son pues los líderes de hoy, ¿no? En esta generación, y tienen la influencia alta porque tienen que motivar, ser positivos, ser influyentes, trabajar con la gente, ¿no? Llevar a una empresa. Entonces se nota eso en este perfil, pero al mismo tiempo también la tendencia de la D muy alta, ¿no? No solo llevar a la empresa con la gente todos juntos, pero también a un objetivo concreto. Y con asertividad al mismo tiempo. Es un grupo bastante aguerrido, bastante fuerte, dinámico, muy emprendedor, que se ha sabido buscar cómo llegar a resultados, ¿no? Bastante diferente a la antigua generación, que era mucho más metódica, mucho más de estructura. Esta generación ha sido un poco más aguerrida. En el trabajo, sin embargo, se vuelven un poco más planificadores, más serios. Quizás toda esta energía la centran en el trabajo de una manera mucho más planificadora, ¿no? Es interesante recalcar que esta investigación de estas 10.000 personas que fueron estudiadas para después llegar a una muestra de 636 para analizar cada una de estas generaciones, son personas que están trabajando en corporaciones peruanas, o sea, son ejecutivos, analistas, profesionales que están trabajando en su mayoría en Lima, ¿ok? Y por último, bajo presión sube su nivel de dominancia y su nivel de influencia. Esto quiere decir que son mucho más determinados y orientados a resultados, se vuelven mucho más aguerridos de lo que son naturalmente, ¿no? Sí. Ok, los millennials. Pues esos fueron nacidos, ¿no? En 1980 a 95 y ahora mismo pues tienen entre 24 y 39 años. Están grandes, ¿no? Y lo que hemos visto es que tienen la conformidad, la tendencia pues muy alta. Entonces son detallistas, son perfeccionistas, les gustan los procesos, ¿no? Quieren estandarizar las cosas y también tienen la estabilidad, la tendencia bastante baja, o sea que no es solo el perfeccionismo pero también quieren las cosas rápidas, quieren cambiar las cosas, ser emprendedores. Entonces vemos eso. Sí, interesante entender que los millennials son la
primera generación que se vuelven muy SEO, muy orientados a la calidad, porque es la primera generación que se puede comparar con el mundo, ¿no? Ya no eres un pintor que te comparas en tu sociedad, eres un pintor que te estás comparando con todo el mundo. Puedes ver al mejor pintor o al mejor escritor o al mejor científico. Eso hace de que los millennials sean muy exigentes con lo que buscan, pero también son muy dinámicos y buscan mucho reconocimiento, y eso también se debe a la globalización, el reconocimiento de ver qué es lo que tiene el mundo y querer tenerlo. Entonces los hace desear reconocimiento, pero también mucha exigencia, ¿no? Eso es bien interesante de entender de los millennials, ¿no? Vemos que en el trabajo se vuelven bastante más detallistas. Lo que estábamos hablando de la exigencia es muy importante para ellos porque tienen esta capacidad de poder compararse actualmente, y bajo presión se vuelven mucho más comunicadores, pero también autónomos, independientes, ¿no? Les gusta tomar posiciones de poder y de independencia cuando están bajo presión, ¿no? Bastante interesante los millennials. Y ahora llegamos a centennials. ¿Sí? Pues estos nacieron en 1996 y hasta ahora, y tienen menos de 24 años. Y lo que vemos en los centennials es que tienen la dominancia, la tendencia muy alta. Entonces, tienen una meta, tienen un objetivo y van a lograr esa meta, y son asertivos y emprendedores. Y se ve mucho eso, se ve mucho de momento. Y también lo interesante aquí es que la influencia, la tendencia está bajando, o sea que no necesariamente quieren ese reconocimiento, quieren más bien un propósito, ¿no? Llegar a esa meta por el propósito, pero no necesariamente por ellos mismos. Interesante que lo que diferencia a millennials y centennials es el 11 de septiembre, por ejemplo, ¿no? Algo súper fuerte, súper importante para, digamos, es un hecho que ha marcado muchos hitos en el mundo, y es interesante cómo los centennials, a diferencia de los millennials, que son bastante tecnológicos los dos, no quieren tanto reconocimiento, buscan más como el propósito, el servicio, buscan lograr resultados con un propósito, ¿no? Y eso es bien interesante de rescatar. Algo que es súper interesante, que a mí me encantó ver de esta muestra, es que es el único grupo conductual que no cambia en el trabajo. Y esto es bien interesante, o sea, no cambia ningún tipo de comportamiento. Eso significa que son quienes son en el trabajo y les gusta asumir esas posiciones de poder y de autoridad, ¿no? Pueden hablar de una manera muy directa, muy horizontal, y son quienes son, disfrutan de ser quienes son, no cambian estos comportamientos. Bien interesante rescatar eso de la muestra. Interesante también rescatar que esto sucede en varios países de desarrollo. Para mí fue súper interesante ver que los estudios que está haciendo Inglaterra en Londres son bien parecidos a los que estamos haciendo en Lima, o los que están haciendo en Bogotá, o los que están haciendo en Buenos Aires, y creo que tiene que ver bastante con la globalización, ¿no? Bajo presión sí cambia, se vuelven mucho más osados, asumen autoridad muy rápido, entonces son bastante directos, ¿no? en su comunicación, ¿no? Eso es bastante interesante de rescatar de los centennials. Líderes en el Perú. Dentro de nuestra muestra habían un grupo de directores, y acá vamos a invitar a César para que nos ayude a dar algunas conclusiones acerca de lo que hemos encontrado sobre los líderes en el país. Esta muestra ha sido tomada dentro de estos 600, más o menos 150 personas fueron parte de esta muestra, y acá cambian un poco los comportamientos. Ya no estamos hablando de la generación total, estamos hablando de las personas que están asumiendo una posición o de director o de CEO, son personas que están en primera línea, ¿ok? Entonces comenzamos con Baby Boomers. Entonces, lo que vemos en los líderes es una tendencia de dominancia muy alta. Entonces, claro, está ese objetivo y lo van a lograr, la asertividad, pero al mismo tiempo también vemos una influencia y una conformidad, esa tendencia bastante alta, ¿no? Entonces, la D y la I y la C es tener esa meta, ese objetivo, pero planificar para cómo lograrlo con una estandarización estricta, con un proceso, con perfeccionismo, pero también trabajando con la gente y a través de la gente. Entonces esa combinación de los tres es bastante interesante. Bastante interesante que las personas de C son personas muy exigentes también, son líderes que han sido bastante exigentes con las normas, con los protocolos, de mucha sistematización y mucha lógica, ¿no? César.
Gracias. Bueno, creo que han invitado a un baby boomer para hablar sobre esta parte. El 1.8% de la población mundial para el 2021 va a ser baby boomer. Entonces, si lo traspolamos a la población peruana, es el 1.8% de gente de mi generación que va a seguir liderando empresas. Y creo que corresponde a las características que ustedes han mencionado. ¿Cómo liderar a un baby boomer? Bueno, es, creo yo, logrando resultados de la mejor manera posible. Es cierto que la dominancia es quizás la más alta en base a la experiencia que tenemos, inclusive en consultoría a nivel de la universidad. Tenemos a los líderes de la generación X ahora. Pues estos, como decíamos antes, la mayoría de los líderes ahora mismo están en esta generación X y vemos una influencia, una tendencia muy alta, ¿no? Trabajar con la gente, motivándoles, siendo positivo, influirles y llevar a la empresa por las personas. Yo creo que, y conozco a muchísima gente de esta generación, trabajo con personas de esta generación y efectivamente el 2% de la generación, 2.5% va a ser la gente que va a estar liderando este mundo hasta el 2021. Luego las cifras empiezan a disminuir. En efecto, yo creo que estamos siendo liderados por esta generación y por eso están habiendo muchos procesos transformacionales en las organizaciones. En los millennials vemos que hay una tendencia de influencia bastante alta, pero también de conformidad. Cuando hacemos estudios en psicología, la combinación de la I y la C es un caso muy raro, no se ve mucho. Pero estamos viendo que los líderes de esta generación en Perú pues tienen esa combinación. Entonces, es la combinación de pues trabajar con la gente, influirles, motivarles, siendo positivo, pero al mismo tiempo buscar ese proceso, esos detalles, pues claro, pues estandarizar las cosas. Entonces, no les gusta el conflicto tampoco. Sí, solo para contar una cosa bien interesante sobre un perfil IC, que es bien complejo de encontrar porque son bastante opuestos, ¿no? Un perfil I es súper entrador, es más como coqueto, carismático, y el C es más opuesto, es como más geek, es más centrado a procesos, es mucho más orientado a la sistematización. De hecho, cuando un influyente y alguien de conformidad se juntan, es bien difícil que trabajen juntos porque uno ve al otro como muy tímido y el otro lo ve al otro como muy demasiada energía, ¿no? Pero cuando encuentras un IC que es casi como un millennial, es rico porque es alguien que es como súper geek, pero también súper cool y te quiere escuchar y también sabe del proceso. Es como una cultura bien, bien interesante en la que estamos viviendo ahora, ¿no? 27% de la población mundial liderará empresas o estará presente en las empresas con posiciones de liderazgo de cara al 2021. A mí me costó mucho trabajar con gente millennial. Yo lideré algunas empresas, sigo liderando unas. Entonces son chicos y digo chicos, que se quieren ir a la hora exacta, si es posible antes, quieren usar su tiempo, quieren tu puesto en 2 años, o en 1 año, depende del nivel del millennial. Entonces me costaba mucho porque en mi generación te tienes que sacar el alma y tienes que quedarte todo lo que puedas y dar todo lo que puedas para salir adelante. Entonces, entender eso me costó muchísimo. La universidad me ayudó a entender eso. Buenísimo. Cabe rescatar de que no hay muchas cifras de centennials liderando actualmente, por eso es que no tenemos una muestra estadística, tiene menos de 24 años. Sin embargo, en la muestra habían 2 personas que estaban liderando proyectos, interesante verlo, pero lo que creemos es que la dominancia va a ser un factor súper fuerte en esta. Son demasiado asertivos, están muy empoderados con toda la información y están buscando propósitos. Entonces, ahorita mismo no tenemos una data para generar una muestra estadística en este resultado, pero lo interesante es que sepan a qué se debe, ¿no? Conclusiones finales acerca de este estudio.
La primera es, los profesionales peruanos son personas muy sociables, positivas, motivadoras, hay mucha energía, bien interesante de analizar en todas las generaciones y es muy similar, ojo, en comportamiento, no en personalidad, a otros países de la región como Argentina y Colombia. La forma es bastante parecida, es muy cercana a las personas, muy positiva, muy de relacionamiento, ¿no? Esta misma forma la tienen países muy occidentales como Canadá o como España, ¿no? Que están más vinculados también al trabajo en equipo o al relacionamiento con las personas. Las experiencias de adversidad han vuelto al profesional peruano en una persona dinámica y emprendedora. Esto es bien interesante también porque la muestra desde baby boomers hasta centennials tienen una estabilidad tan baja y esto se debe a todos los problemas que han habido en los contextos sociales. Terrorismo, gobiernos militares, hiperinflación o corrupción hacen de que haya mucha movilidad. Este es un tema o un comportamiento bien característico latinoamericano y eso hace de que las personas se la quieran buscar como sea. Son muy emprendedoras, son muy móviles, ¿no? Por ejemplo, en países escandinavos todos son de alta estabilidad, completamente diferente a la cultura latina, que es como de buscártelas como sea, ¿no? También hemos visto que los baby boomers pueden contribuir mucho a mantener altos niveles de calidad, ¿no? Vimos una tendencia de conformidad muy alta, entonces es importante, ¿no?, para mantener estos estándares de calidad, estos procesos, los detalles, no olvidarlos de estos detalles del perfeccionismo. Es muy importante cómo calzan los baby boomers en una sociedad muy compleja tecnológicamente y calzan muy bien en esto, ¿no? En preservar estos niveles de calidad, porque más allá de la experiencia son muy orientados a toda esta sistematización y esta lógica, ¿no? La generación X, como hemos visto, pues se caracteriza por ser aguerridos, influenciadores y movilizadores. Como hemos visto, la tendencia es alta de la influencia. Entonces les gusta trabajar con las personas, llevarlas con las emociones, con las palabras, comunicarse. Como hemos visto, se reflexiona, ¿no?, en los líderes actuales de Perú. Esto es bien interesante porque en nuestra muestra, estas 636 personas, 61% de los trabajadores independientes eran millennials o centennials. Estaban trabajando en una startup o en un emprendimiento o estaban generando estas startups y estos emprendimientos. Y esto es bien interesante porque lo que estábamos hablando antes, ¿no? No le tienen tanto miedo al conflicto, son mucho más osados, la dominancia es bastante alta, entonces quieren emprender, quieren hacer cosas con propósito, quieren ser sus propios jefes, ¿no? Y los millennials y centennials tienen preferencias comportamentales muy similares en todo el mundo. Esto nos pareció muy interesante porque en generación X y los baby boomers veíamos diferencias por el mundo, pero para los millennials y centennials pues veíamos que era los gustos comportamentales casi iguales. Entonces hemos pensado que esto puede ser por la globalización, ¿no? Que estamos hiperconectados todos uno con el otro y podemos compararnos uno con el otro, entonces tenemos unos gustos mucho más similares que en las otras generaciones. Y por último, los centennials tienen que actuar de manera muy natural en sus trabajos, actúan de la manera que son, su dominancia está en una crecida, cada año se duplica su nivel de dominancia, son personas que se están sintiendo muy cómodas con cómo son, pero también muy cómodas como sentirse y decirse y actuar, ¿no? Es interesante entender de que ellos van a buscar siempre trabajar con su forma de ser, con su comportamiento, y ya a estas alturas, con toda la información que tienen, es mucho más fácil para ellos conocerse y entender quiénes son y qué les gusta, ¿no? Bien, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Ahora vamos a estar abiertos a preguntas que tengan acerca de este estudio y después vamos a pasar a una ronda con especialistas para comentar un poco sobre este estudio. Gracias. ¿Alguna pregunta? Yo trabajo en Ripley. Y los millennials son diferentes dependiendo del lugar o el segmento al que corresponde. Por ejemplo, los chicos que están en la sede central, que son ejecutivos, tienen una característica y que a la vista noto yo, ¿no? Y los que están en las tiendas son diferentes y obedecen a otras motivaciones. ¿Es posible que en un mismo segmento haya diferenciación que se puede evidenciar claramente?
Súper interesante la pregunta de Berta, porque es como entender cómo está funcionando la sociedad ahora, ¿no? Como yo les dije al comienzo, este estudio es una investigación que se ha hecho con data que tiene tomas desde el 2005, con personas que están trabajando en corporaciones, ¿no? Entonces, la muestra es una muestra de lo que está pasando en Perú en este contexto, contexto más corporativo. Yo me atrevería a decir que si hago un estudio a nivel global con personas en todo el país, quizás por el tema de globalización y el tema de estar más conectados con estas nuevas tendencias, lo más seguro es de que algunas generaciones millennials estén más por el lado de generación X todavía y todavía no hayan pasado a este giro de millennials. No sé si me dejo entender. Como que podrían haber en Perú, de acuerdo a la globalización, a Internet, a muchos aspectos, de que las generaciones no han migrado por completo, ¿no? Este estudio se ha hecho con, como les digo, personas que están trabajando actualmente en corporaciones en Perú. ¿Es una pregunta? Bueno, gracias. En primer lugar, extender mi agradecimiento por el trabajo que han hecho y la oportunidad que nos están dando para mostrarlo. Y más que una pregunta, quisiera saber si es que seguramente tienen planeado otros estudios que complementen esto. ¿Por qué? Porque me parece interesante ver una fotografía como que es el punto de partida, en el sentido que así son los baby boomers, o así somos los baby boomers, yo soy uno de ellos. Así son los de la generación X, millennials y generación Z. Pero en realidad yo creo que estas características van a ir cambiando con el tiempo. En primer lugar, ¿por qué? Por el factor de la influencia de una generación entrante respecto a la saliente. Perdona, no recuerdo, César, tú expusiste bien que los baby boomers teníamos unas características que eran, a nuestro entender, las perfectas en un contexto en donde no había todavía ni generación X ni millennials. Entonces, cuando aparecen los millennials, sobre todo, y comienzan a constituirse en la mayor parte laboral, nos preguntamos, ¿y cómo competimos con estos muchachos? Si nosotros somos más estables, más proclives, todas las características que han mencionado, ¿cómo competimos? ¿Con alguien que es más dinámico, con alguien que quiere las cosas un poco más rápidas? Nosotros cuando entramos, yo estudiaba en la Universidad Católica Santa María Administración, y nuestra pretensión era entrar a una gran empresa y jubilarnos allí. Bueno, de alguna manera lo logré. Pero ahora los muchachos, 4 años según un informe de gestión, que es el diario que más leo, 4 años máximo, y aquí hay bastantes millennials por lo que veo, 4 años están en una empresa y luego están viendo dónde cambiar. Y como lo dijo César, oye, a mí me costó ser jefe o supervisor creo que 10 años. Ahora el millennial al día siguiente dice, oye, ¿cuándo te jubilas? Porque yo ya quiero ocupar tu cargo, perdón. Entonces, mi pregunta va por allí. O sea, se está pensando en que las características actuales son la foto de cómo están estas diferencias generacionales, pero ¿cómo van a cambiar o cómo se piensa que puede cambiar por la influencia de las generaciones entrantes? Ojo que para los millennials, que ahora son mayoría, los centennials son una amenaza, en buena hora. Y de acá a unos 10 años, los alfa van a ser amenaza de los centennials. ¿Cómo es que se va a ver esto? Porque al final de cuentas, esa es la forma en que se ha de gestionar el talento de acá 5 o 10 años, ¿no? Okay. Muchas gracias por tu pregunta. Interesante ver que lo que nosotros hemos mostrado son justamente las tendencias que les están ocurriendo a estas generaciones. Entonces, en estas, por ejemplo, ¿no? Lo que nosotros notamos estos son líderes, disculpen. Acá, ¿no? Lo que nosotros notamos, por ejemplo, en Centennials, y eso lo van a ver en el estudio que les va a llegar a cada uno de ustedes en esta semana y que se van a poder descargar de la página web de Thomas International, son las tendencias que están sucediendo ahora. Lo que está sucediendo ahora es que los Centennials tienen una tendencia de subida de dominancia muy fuerte. Esto quiere decir que cada año se empoderan más y se empoderan más y se empoderan más, y no les interesa tanto el reconocimiento
como por ejemplo los millennials, ¿no? La I baja, ¿no? Diferente a lo que le sucede a los millennials, ¿no? Los millennials sí son bastante I y bastante C, que son diferentes. Entonces, lo interesante o la manera de leer nuestro estudio es que justamente lo que está mostrando ahora son las tendencias que le está sucediendo a la generación en el día de hoy, lo que le está sucediendo ahorita. Gracias a la Universidad del Pacífico, nosotros este año vamos a hacer 4 estudios orientados a entender nuestra sociedad. De hecho, queremos crear un espacio de reflexión acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta es eso, es como la tendencia que existe ahora, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno, pasamos por favor con nuestros panelistas y... ¿sí?